Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se me oiga bien. Ya tenemos aquí a Dani. Hoy vamos a ir rapiditos. Saludamos. A ver cómo lo podemos hacer ahora. Vaya, hoy no sé si ahora. Ahora Ya, estamos. ya tenemos aquí a Dani. Muy buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué rapidez esta vez, ¿eh? Hoy estamos más rápidos. Hoy me he equivocado solamente en la cámara, que he puesto la cámara de atrás, pero bueno, aparte de eso no ha pasado nada. Pues todo perfecto, porque fíjate, las 7 y un minuto y estamos ya aquí Ya, al pie del cañón. ya estamos en marcha. Fíjate, hoy ni siquiera he empezado. Solamente me ha dado tiempo a saludar un poco a los que estén ahí al otro lado. Y bueno, más que nada, vamos a hacer una conversación ufológica, porque realmente hay un montón de cosas nuevas cada semana. Insisto en esto, aunque parezca extraño que hasta hace muy poquito tiempo esto era algo residual, esto un tema residual, pues ahora oye, se genera un hype por todas partes tremendo. Tenemos un montón de información, hay un montón de noticias, muchas son ciertas, yo creo son desinformación, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo está el tema, ¿no, Dani? Pues me parece perfecto, porque además es un tema que yo creo que gusta mucho, así que yo creo que vamos a seguir dándole un poquito de bola, así que cuando quieras y por donde quieras tú empezar. Pues empezamos, vamos a plantearnos, ya que eres ingeniero informático, tú conoces más que bien, mucho más que yo el tema de la inteligencia artificial. Se está especulando mucho con que los que están detrás de todo el fenómeno OVNI sería, a ver, no es que tendrían una inteligencia artificial superior, sino que ellos mismos sí de la inteligencia artificial, incluso lo que alguna vez habíamos hablado de que esas naves incluso podían ser parte de una inteligencia artificial, ¿no? Sí, es que de hecho creo que cada vez que vamos avanzando más en el tema de la inteligencia artificial y la robótica, yo creo que cada vez estamos contemplando más la posibilidad de que pueda ser que las entidades que nos visitan o que puedan estar aquí pululando por nuestros cielos o por nuestros mares, porque ya sabemos que también por los mares se mueve algo que desconocemos, bueno, pues pueda tratarse de alguna entidad y no como la podríamos concebir, como un ser semejante, entre comillas, a nosotros, un ser biológico al 100%, sino que fuera pues una especie de simbiosis entre una máquina y algo biológico o totalmente a nivel de máquina, ¿no? Que no tuviera ni siquiera ni parte biológica. Y cada vez que estamos avanzando más en este tema, como digo, pues cada vez esta posibilidad pues se nos antoja como algo más plausible y hemos visto que no es la primera vez que se habla de esto, hemos visto incluso al propio Eviroev, que ya también ha dicho alguna ocasión que quién sabe si lo que vemos en nuestros cielos pudiera ser ese mismo rastro de inteligencias artificiales de otras civilizaciones, que incluso va más allá, habla también de que podría ser civilizaciones que estuvieran antes que nosotros aquí en este planeta y que fueran los residuos de esa tecnología que quedara en este planeta, pero yo creo que cada vez la posibilidad de que puedan ser, pues, que si nosotros somos capaces de hacer lo que estamos haciendo, que pudiera haber otro tipo de civilizaciones que hubiera pues trascendido un poquito su forma biológica y hubieran pasado a un nivel biológico, mecánico y que bueno, pues que esto que estemos viendo, ¿por qué no? Pudiera ser el resto de esa civilización. Claro, porque es que además, fíjate, es que muchas veces lo hemos dicho, digo, a ver, tal y como se mueven estos objetos o estos supuestos objetos, pues vamos a ver, porque aún no estamos a 100% lo que son. Claro, siempre se ha especulado con que pudieran estar tripulados por unos seres vivos como nosotros. Pero claro, ha estado ese problema de la gravedad y esas aceleraciones, esas deceleraciones, esos cambios de dirección en 45 grados prácticamente instantáneo, aquello destrozaría a cualquiera que estuviera sujeto a la ley de la gravedad, por lo que parece que la ley de la gravedad no cuenta para ellos. O quizá las propias máquinas tengan esa inteligencia artificial. Yo había especulado alguna vez en que posiblemente incluso
se está estudiando mucho ahora bueno, ahora no, ya de hace un tiempo, el hecho de poder trasplantar nuestra mente a una máquina, a un ordenador, y quién sabe si no sería la forma más eficaz y más eficiente de introducir una mente dentro de una máquina, una máquina no biológica, una máquina de, no sé, metálica o de lo que esté compuesto, y, y de esta manera pues no tener bueno, ni que alimentarse, ni que dormir, bueno, todo lo que conllevaría estar dentro de una máquina, ¿no? Y, pero claro, y si derivamos ya en una inteligencia artificial, porque claro, esa es otra teoría de las que últimamente se está llevando, se está escuchando mucho. El tema de la inteligencia artificial, que hoy día la tenemos ya tan avanzada, pero es que terminamos de empezar. Por lo tanto, quién sabe si dentro de un tiempo o de poco tiempo, pues la inteligencia artificial llegue al punto de poder tripular una nave o incluso ser parte de un mundo, ¿no? O sea, es que se abre un abanico de posibilidades muy grande con O esto. incluso también podrían ser los sustitutos naturales de esa civilización, la inteligencia artificial. Porque, fíjate, esta mañana te lo estaba comentando, ¿no? Que había un experto en inteligencia artificial que se me ha olvidado el nombre, me vais a perdonar, pero decía que la inteligencia artificial pues no dejaba de ser, entre comillas, un peligro, porque claro, cada vez es mucho más inteligente, cada vez es más independiente del ser humano y que a lo mejor esa inteligencia artificial podría relegarnos un escalón por debajo de esa escala evolutiva, ¿no? De que nos hemos pensado que el ser humano está en la cúspide de la creación y que en este planeta pues somos la especie que reina, ¿no? Por antonomasia, pero quién sabe si el haber creado la inteligencia artificial pueda ser nuestro sustituto, ¿no? Natural, entre comillas, y que esta propia inteligencia artificial tenga unos valores totalmente distintos a los nuestros, en los que a lo mejor esa empatía hacia el ser humano o al resto de biología que habita en la Tierra para él estuviera en un segundo plano y en algún posible momento podría, de hecho no descartaba la posibilidad de que se pudiera rebelar contra el ser humano y por eso decía que había que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces cuando hablamos de esa posibilidad de que puedan ser objetos, pues, lo que hablamos, ¿no? Inteligencia artificial Ujú. desarrollada o que una civilización haya mutado en inteligencia artificial, también puede ser esas propias sondas, ¿no? Esas propias máquinas que se hayan podido sembrar esas civilizaciones que hayan ido mandando al espacio, pues para cosas como hacemos nosotros, ¿no? Para nuestras sondas que son más o menos más ya rudimentarias si lo comparamos con estas cosas que estamos imaginando, pero podría ser factible, ¿no? Que esas inteligencias artificiales o fueran pues creaciones de civilizaciones que hubieran lanzado, ¿no? Al espacio pues estas sondas para ir haciendo pues trabajos, ¿no? De exploración o quién sabe, o colonización o de avanzadilla o que incluso fíjate que a lo mejor estos objetos que estamos viendo podrían ser inteligencias artificiales de una civilización que ya ni exista, porque a lo mejor esa civilización las ha Mm. desarrollado, las ha lanzado al espacio y por algún motivo esa civilización ya ni siquiera exista, o sea que cada vez hay más posibilidades en el abanico este, ¿no? De cuestiones que nos planteamos pero que cada vez son más interesantes. Sí, o incluso podría ser de otro tiempo. Sí, también. Eh, eso es algo que también, porque claro, para nosotros el viaje del tiempo, pues estamos, bueno, todavía pues, en el conocimiento y la tecnología que tenemos hoy día estamos muy limitados a eso, pero quién sabe si de 500, 1000 años ya es posible, que no se sabe. Sí, es Eh, que también es eso lo que dices tú, ¿no? Que también se está hablando mucho, que a lo mejor no estamos hablando de un punto en concreto del universo, ¿no? De donde vengan, sino a lo mejor de un punto en el tiempo de donde estén viniendo. O de un universo alternativo al nuestro. O sea que al final, cada vez, como digo, tenemos más posibilidades y que sobre todo que la ciencia cada vez ya no es ciencia ficción, sino que cada vez ya es más ciencia la que contempla la posibilidad de todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo más bonito del tema este que se está abriendo ahora. voy a responder un momento a Nemo Lemón, que él está diciendo que estas sondas llevarían millones de años vagando. Es que, claro, nosotros tenemos un concepto del tiempo un poco sui generis, ¿no? Nosotros llevamos en el planeta Tierra, pues el Homo sapiens, creo, unos 300.000 años. Solo tenemos escrita unos 5.000 años de historia, pero es que tanto el universo como el sistema solar llevan muchos miles de millones de años.
de creación anteriormente a la aparición del ser humano. Nosotros nos creemos que nosotros hemos sido los primeros, nosotros hemos sido, no sé, quizá por un concepto algo parecido a creacionismo y quizá nos creemos eso, que nosotros somos la creación, ¿no? Así en mayúsculas, pero a lo mejor nosotros no somos más que unas de tantos y quién sabe si hay civilizaciones que llevan miles o millones de años mucho antes que nosotros y bueno, pues de alguna manera pues ya han utilizado este tipo de sondas. Quién sabe el concepto cómo lo tenemos, porque también nosotros medimos el tiempo de una forma muy lineal, de la misma forma que viajamos de la misma manera desde el principio de los tiempos que íbamos con carro, ahora vamos en cohete, vamos mucho más rápido, pero nos movemos de la forma del punto A al punto B. Y quizá pues para hacer un viaje espaciales lo que se necesite más que más velocidad sea otra forma distinta a la que viajar. No sabría decirte si entre dimensiones, entre el tiempo, pero una forma distinta, más que velocidad. Y con esto, con el concepto de tiempo ocurre lo mismo. Nosotros tenemos un concepto del tiempo muy drástico, en el cual pues, no, para nosotros el tiempo es irreducible, pero ahora para nosotros es así, para nuestra tecnología y nuestro conocimiento por lo menos, pero quién sabe si dentro de unos, no sé, 500, 1000 años, todo esto ya haya cambiado. Es posible. Sí, sobre todo porque lo que estábamos hablando también, estaban poniendo ahí en el grupo, ¿no? Y en el chat, es que, claro, no hay que excluir ningún tipo de. O sea, el que podamos pensar que sean de civilizaciones que lleven aquí con nosotros, pues con una diferencia de miles y miles de años de diferencia con nosotros, no quiere decir que pueda haber también las otras opciones que sean pues viajes del tiempo, seres interdimensionales. Quiero decir que todas esas posibilidades en la ciencia están sobre la mesa. O sea, quiero decir, no una no excluye la otra. Eso hay que tenerlo siempre claro. O sea, quiero decir que el fenómeno no creo que responda solamente a un único patrón, ni que sea todo explicable con una simple explicación, ¿no? Decir, esto viene de aquí, este es su origen, ¿no? Posiblemente a lo mejor eso es lo problemático que tiene esto, que a lo mejor es que hay múltiples orígenes y estamos muchas veces buscando siempre la única receta, ¿no? Para decir, mira, de aquí viene este fenómeno. Y lo que decías del tiempo, ¿no? Lo del tiempo es clave. Nosotros el tiempo tenemos una consideración pues con nuestros estándares y sobre todo con algo que se nos olvida siempre, que nuestro tiempo es finito. O sea, el ser humano tiene un tiempo finito, tiene una caducidad y eso nos limita mucho, ¿no? Nos limita al ser humano porque sabemos que tenemos un espacio muy corto de tiempo en esta vida y nos da para relativamente muy poquito. O sea, si comparamos lo que es la vida del ser humano con lo que es la vida del universo, somos nada. O sea, prácticamente somos efímeros. Entonces, otro de los puntos también a tratar sería eso, ¿no? Si pensar si estas entidades, pues el tiempo para ellos no estuviera limitado a este corsé que tenemos nosotros, ¿no? Una media de pues 80 años con suerte. Y a lo mejor ellos no tienen esa. Ellos, porque hablamos de ellos como si fuera algo Ya. que se pueda seguir un patrón como nosotros, una civilización como nosotros, que no tiene ni siquiera por qué seguir estos mismos estándares. Pero que a lo mejor esa civilización no tiene esa limitación del tiempo como lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, es que nosotros desconocemos tanto, ¿no? Del universo y de las posibilidades que pueden aflorar. E incluso cuando hablamos de las dimensiones, cuando hablamos de otras dimensiones, que hablamos de que puede haber un multiverso, ni siquiera ese multiverso se puede parecer al nuestro. A lo mejor no tiene nada que ver, ni las mismas reglas físicas, ni nada por el estilo que se pueda asemejar a nosotros. Entonces, yo creo que lo bueno de todo esto es lo que digo, ¿no? Que cada vez que abrimos una nueva posibilidad, que hace unos meses podría ser ciencia ficción, ahora ya no es ciencia ficción, ahora es ciencia pura, ¿no? Pues sí, además nosotros tenemos la costumbre. Nosotros tenemos la costumbre de ver a los que supuestamente estarían dentro de esas naves, verlos como nosotros, unas personas, o personas o algunos extraterrestres de carne y hueso, con palancas, botones, accionando motores. Quizá Hollywood también nos ha tergiversado un poquito lo que sea la imagen, pero posiblemente todo esto no se parezca en nada. Insisto que alguna vez lo he contado también, si nos fuéramos 500 años atrás y le dijéramos a Cristóbal Colón que somos capaces de ir de una punta a la otra del planeta en pocas horas, pues posiblemente se reiría de ti porque él pensaría en su tecnología del momento, que claro, haría falta un barco súper gigantesco, con unas velas gigantescas,
Y claro, eso no tiene absolutamente nada que ver porque nosotros nos movemos por el aire, que en aquel tiempo no se podía mover por el aire, o al menos eso es lo que no se nos ha dicho. El caso es que de aquí a 500 años, posiblemente, de aquí a 100, 500, bueno, tal y como está la tecnología, incluso antes, pues puede ser que nosotros encontremos también esa forma de viajar a través de dimensiones, a través de la curvatura del espacio, no lo sé, pero posiblemente de aquí a un tiempo nos estaremos riendo de las especulaciones que hacíamos a día de hoy, porque insisto que nosotros no conocemos otro tipo de vida más que la nuestra, por lo tanto, comparaciones no podemos hacer y todo lo comparamos y todo lo tendemos a comparar con lo que conocemos nosotros. Claro, nosotros siempre intentamos siempre hacer analogías, ¿no? O imaginamos cómo podrían ser. Y creo que además, según evoluciona también la ciencia, más posibilidades nuevas aparecen, ¿no? Y por eso yo creo que cada vez se habla más de la hipótesis de la inteligencia artificial, de robots, de máquinas inteligentes, porque cada vez vamos viendo que es una realidad y a lo mejor eso es una posibilidad pues muy plausible porque nosotros estamos a punto de conseguirlo, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues entonces es como cuando pensábamos que los extraterrestres o pensaban que venían de Marte porque era la idea, el Mm. canon de dónde venían, incluso pensaban que si estaba más cerca Marte de la Tierra, más posibilidades había, más eventos se realizaban de visualizaciones de naves, ¿no? Y creo que al final la ciencia también marca un poco por dónde van los tiros o las posibilidades de dónde pueden venir. Pero claro, aparte de la física pura y dura, luego nos encontramos con cosas como hemos estado viendo estos días, ¿no? De esos psionics, esas personas que son capaces, en teoría, según dicen, de conectar con esos objetos, que serían a nivel incluso comentan, ¿no? Que si son máquinas, pero que esas máquinas son capaces de conectar con ciertas personas a nivel mental y que puedes llegar a entablar una relación, ¿no? Simplemente con el pensamiento. Entonces estaríamos hablando que las máquinas en cuestión serían capaces también, ¿no? De tener esa conexión de alguna manera con nuestro cerebro, por lo que nuestro cerebro también de alguna manera tiene que estar conectado de alguna manera a algo, por así decirlo, como si fuéramos una red a la que cualquier persona puede conectarse, como si fuéramos una wifi, ¿no? Que tú en teoría estés emitiendo una frecuencia y esas máquinas sean capaces de establecer contacto y pasarte información, ¿no? Y eso, quiero decir que esas cosas sí que nos parecen más de ciencia ficción porque de momento no hemos conseguido probar algo similar, pero ya, fíjate, ya salen personas o salen gente con testimonios, que ahora sí que lo vas a comentar alguno muy potente, pues que habla de esta, ¿no? De esta unión entre personas humanas y que establecen contacto con esos objetos y que esos objetos no sean, como dices tú, un bicho verde con manos manejando unas palancas, sino que esas máquinas tendrían conciencia propia y sean capaces de conectar con un ser humano. Que cada vez me parece que cada vez salen hipótesis más llamativas. Sí, sí, porque además ahora hemos hablado hace pocos días o pocas semanas del tema del famoso huevo, el famoso huevo ese que se rescató, ese objeto el cual parece ser que según Jack Barber, que era el piloto que supuestamente lo recogió, a que se podía conectar telepáticamente con personas, los que ellos llaman psiónicos, ¿no? Eso vendría a decir un poco que, como se suele decir bueno, desde siempre, que estamos de alguna manera todos conectados, ¿no? Estamos todos conectados al mismo punto. Y esa conexión que hay entre átomos, nunca me acuerdo del nombre. Ah, la conexión que hay entre átomos, aunque estén muy lejos, que se sigue conectando entre ellos y sigue habiendo una comunicación, podría ser la base tanto de una especie de telepatía y de esa forma de poder eh, pues recoger, hacer bajar esas naves o comunicarse con esas inteligencias no humanas que serían exactamente como se las dice, se las llaman inteligencias no humanas, que serían pues, una especie de inteligencias artificiales que formarían parte de un todo, ¿no? Y ese entrelazamiento cuántico, gracias, Ramón. Y, y posiblemente ahí tengamos alguna pista de cómo puede funcionar todo esto, ¿no? Y de que quizá pues nosotros tenemos una forma de comunicación quizá muy básica y que para nosotros es la que tenemos, pero sin embargo, oye,
quizá sea más común de esto, de lo que imaginamos y que quizá pues, no solamente podamos, como se suele decir, conectarse con esas naves, sino también con los tripulantes o esas inteligencias artificiales que la tripularían. Eso también traería un poco de sentido, a- aunque yo no soy muy fan del tema del contactismo, pero daría un cierto sentido a esas personas que dicen establecer un contacto telepático con esas entidades desde hace ya bastante tiempo. Por lo tanto, quizá hasta ahora, pues no sé, nos parecía todo un poco como si fuera un poco demasiado fantasioso, pero quizá con el tiempo, oye, pues quizá estemos viendo un poco más de luz sobre eso. Mira, lo que decía Nemo Lemón hace un momento es que justo lo contamos la semana pasada, que hablaba de Sixto Paz. Es que dijimos lo Sí, mismo, además, claro, siempre hemos pensado, bueno, pues que esa posibilidad era un poco de locura, ¿no? El que haya personas que puedan conectar con esos entes, y resulta que ahora se nos descuelgan con unas declaraciones en las que pues hablan de eso mismo, que dicen que hay personas que además que si tienen una capacidad como que estuviera menos intoxicado, ¿no? Por la vida occidental, ¿no? La contaminación, los alimentos, la forma de pensar, que estamos más desarraigados de la naturaleza. Por eso, en teoría, recurren a personas de países a lo mejor que están, pues eso, más desconectados de toda esta tecnología, porque son más capaces de conectar, tienen esas cualidades más potenciadas para conectar con esos seres. Y esto está dicho no por Sisto Paz, sino por personas que dicen haber trabajado para el gobierno o para el servicio secreto de Estados Unidos, justamente eso, ¿no? Cogiendo a sí, gente que está capacitada para conectar de sitios remotos donde no están sí, sí, contaminadas por la tecnología. O sea, el quiero decir que es proyecto que esto es una Stargate. locura. El proyecto, Exactamente. el proyecto Stargate, precisamente, que era el tema de la visión remota, es algo que también nos parecía un poco, no sé, como un poco de fantasía, ¿no? Como de película de esta de serie B, pero oye, quizá todo esto tenga algún sentido, porque, a ver, es que no es cuestión de que lo estemos diciendo nosotros, estemos sacando viejos temas y tal. No, no, es que ahora en toda esta vorágine de información que tenemos, está apareciendo mucho el tema, sobre todo el tema de los psíquicos y los psíquicos, que es algo que a mí, la verdad que me llama mucho la atención, porque es que además el proyecto MK Ultra, pues una de las fases precisamente se basaba precisamente en eso, en- en la forma psíquica de los fenómenos psíquicos. Y me llama mucho la atención porque quizá, oye, pues todo esto está funcionando desde mucho más tiempo del que imaginamos y siempre se nos ha vendido como que era algo que no existía. Por lo tanto, se nos ha engañado otra vez más, entonces deberíamos pensar, ¿no? Claro, si es que la pregunta también que nos tenemos que hacer muchas veces es, por ejemplo, que no sabemos ni qué somos en el universo. No sabemos qué hacemos aquí, ni cuál es nuestra función. Porque fíjate, si abrimos otro melón enorme con el que has dicho, ¿no? Que todos estaríamos conectados, porque formaríamos Mm, parte de algo mucho más grande. Eso también, de alguna manera, puede llegar a conectar también a esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Porque muchas claro, personas que han tenido esas experiencias después de la muerte tienen trascienden o dicen trascender a algo superior en la que ven, pues eso, abandonan este cuerpo, ¿no? Como si fuera un cascarón y que son capaces fuera de su cuerpo de escuchar conversaciones, de ver algo que está ocurriendo en un quirófano, en algo que está ocurriendo en habitaciones más allá de donde le están operando. O sea, quiero decir que queda claro que yo no tengo ninguna duda que hay cientos y miles de experiencias de personas que tienen esa sensación de abandono de su cuerpo, de percibir la realidad de una manera totalmente distinta a cuando estás encerrado en un cuerpo. Y entonces yo creo que con eso podemos no demostrar científicamente, pero sí es verdad que la ciencia cada vez está más interesada en ese tema y lo que podríamos ver es que el ser humano tiene una capacidad, algo que desconocemos, que pertenecemos a algo más que no es al mundo terrenal y a este tiempo que concibimos. Y entonces, claro, son todas tantas preguntas, tantas dudas que tenemos, que al saber que podríamos trascender, que tenemos capacidades a lo mejor que no son las habituales que estamos acostumbrados a tener, la vista y la voz, sino que a lo mejor somos algo más de lo que nos creemos. Entonces, esas mm, civilizaciones o eso que estamos viendo está a lo mejor todavía intentando interactuar con nosotros y en alguna forma todavía no estamos a lo mejor capacitados para llegar a tener esa conexión con ellos, ¿no? Yo creo que también es verdad que el ser humano se tiene que empezar a dejar de decir la palabra imposible, ¿no?
y cada vez dejar la puerta un poquito más abierta porque cada vez que pasan los meses o las semanas, cada vez vemos cosas más sorprendentes y que, bueno, Mm, pues que nos tumban todo lo que pensábamos sí. que teníamos claro. Sí, a ver, yo a pesar de que, a ver, yo para mí la ciencia es algo que a lo que hay que estar atento, pues siempre, yo no soy anticientífico ni mucho menos, pero sí que, más que el tema de la ciencia, hablaría de científicos, que los cuales, pues cuando hay algo que se sale un poco de los parámetros habituales, pues en lugar de investigarlo, pues lo niegan en redondo porque no casa con lo que ellos han mamado desde hace muchos años. Y entonces, claro, por ejemplo, hablamos del tema OVNI, que del tema OVNI, pues no tenemos pruebas, porque nosotros lo que queremos son pruebas, pero indicios tenemos, podemos decir, millones de testigos. Estos millones de testigos se están equivocando todos. Todos han visto Venus en lugar de un objeto, todos han visto un dron, todos han visto algo equivocado, todos no sé, han querido enriquecerse a través de esto. Hay también hay datos de radares, hay terrenos quemados, bueno, hay insisto, indicios, no son pruebas, pero bueno, a ver, tampoco tenemos por qué decir que estos millones de testigos están diciendo pues algo que se han inventado. De la misma manera que lo que estamos hablando de las experiencias extracorpóreas después de la muerte. También hay infinidad de testimonios que no solamente dicen ver, porque eso sí que podría interpretarse a lo mejor como una falta de oxígeno, como suelen decir, pero cuando te están hablando de situaciones en las cuales ellos no estaban ahí, al menos de forma consciente, y lo relatan todo punto por punto, tal y como ha sucedido cuando supuestamente acababan de morir, pues no sé, a mí me parece que habría que hacer un poquito de caso a esto, ¿no? No hace falta tampoco volcarse en ello, como quien dice, pero sí que habría que empezar a investigar por qué suceden estas cosas. Quizá todo esto tenga una explicación más o menos básica, ¿no? Porque, bueno, se dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros estamos constituidos de materia y en esa materia pues puede quedar algo residual nuestro, de nuestra forma, no sé, algo de nuestra inteligencia, de nuestra experiencia. Por lo tanto, en esos átomos que una vez formaron parte de nuestro cuerpo, siempre puede quedar algo de información nuestra, ¿no? De las cosas que hemos aprendido, de nuestras experiencias. Y quizá de esta manera, pues, seamos un poco eternos, no sé, por decirlo de alguna manera. No sé, es una explicación que se me ocurre a mí, pero bueno, evidentemente no hay ninguna confirmación científica de esto, pero insisto que mientras haya testimonios de personas, de muchísimas personas que insisten en ciertas cosas, yo creo que quizá no darlas por hechas, pero sí investigarlas, ¿no? Sí, es que al final la ciencia yo creo que por supuesto la ciencia nos ha hecho llegar hasta donde estamos, pero es verdad que la ciencia tiene sus limitaciones porque sabemos también cómo funciona el mundo de la ciencia, ¿no? Si, que ha sido como el mundo de los pilotos. Si te salías un poco de la línea argumental normal o decías haber visto cualquier cosa, eso iba en detrimento de tu carrera. Al final Mm. tenías muchos problemas y al final eso te iba a poner en una situación muy incómoda que posiblemente te iba a cortar el progreso o quizás sí te iba a costar tu puesto de trabajo. Entonces, la ciencia pasa eso bastante. La ciencia sabe que hay cosas que son bastante llamativas y que se nos ponen bastantes interrogantes sobre la mesa, pero el problema es que el investigar eso es abrir un melón que, digamos, la ciencia no lo apoya mucho y es un tema, son temas tabú, entonces esas personas ya se les estigmatiza, como ha pasado también, como lo que estabas comentando, ¿no? Lo de las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, ahora cada vez hay más médicos y además hospitales también, incluso aquí en Europa, en lo que se están haciendo muchísimos trabajos de recapitulación de eventos parecidos para estudiar qué está pasando desde el lado de la ciencia y empieza a ser cada vez menos tabú. Y lo mismo ha pasado con los testigos, ¿no? Con esta apertura de los pilotos que pueden hablar sin esa sensación de que les van a, pues eso, a cortar las alas y nunca mejor dicho. Esto es lo que tiene que hacer la ciencia, ¿no? El no tomar ciertas cosas por imposible y poder hacer investigaciones como, por ejemplo, Iberoef, que ya sabemos también lo que le ha supuesto a Iberoef dentro de su círculo más cercano, una persona además que tonta no es,
pero aún así ha recibido muchísimas críticas por poner en la mesa unas posibles respuestas aportando ciencia y ese es el problema, ¿no? Las consecuencias que puede tener el que te salgas un poquito del tiesto y empieces a recibir menos fondos para hacer investigaciones, pues sabemos también que reciben muchos fondos para investigar y viven en muchos casos de este tipo de financiaciones que si ven que, bueno, pues que empiezas a estar o mostrar un lado un poquito más alocado, pues posiblemente a lo mejor te corten el grifo y acaben con tu carrera, que también sabemos que el mundo de la ciencia está mal Mm. pagado muchas veces y es muy sacrificado y encima encontrar puestos de trabajo muchas veces es complicado. O sea, quiero decir que no tienen tanta flexibilidad como para decir, bueno, voy a hacer lo que me da la gana y si me va mal, pues busco otro trabajo, sino que ahí los estigmas muchas veces se pagan, ¿eh? Se pagan y muy caro. Sí, sí, y a pesar de que últimamente se venía diciendo que, bueno, que lo que había que hacer, pues, hablando de ufología, claro, había que era quitar los estigmas que habían para que la gente, bueno, por los testimonios pudieran declarar con total libertad, pues bueno, parece ser que hemos vuelto un poco hacia atrás, como siempre suele ocurrir con el tema de la ufología. Se da un pasito para adelante, dos para atrás. Ahora, pues, bueno, muchas de las cosas de las cuales se podía hablar, pues ahora ya no se puede. El tema de los famosos drones, pues que ahora resulta que eran drones que tenían permiso para estar ahí. No se está hablando de que esos drones aún sí se siguen viendo. Ha habido también una oleada china no hace demasiados días, en los cuales incluso los informativos chinos estaban dando referencias sobre esto, pero de la misma manera que hay veces que se nos está dando muchos datos, pues hay veces que también otros se silencian. Entonces, yo creo que ese estigma sigue estando ahí, quizá un poco menos, pero sigue estando ahí. Y yo creo, sinceramente, yo creía que igual he sido un iluso, que a partir de la presencia de Trump, pues la cosa iría un poco más rápida, pero bueno, yo creo que aún va un poco peor, porque ya en el gobierno, sobre todo Estados Unidos, que es donde está un poco más, se remueven un poco más las cerezas ahí en ese sentido, creo que hay dos facciones bastante fuertes, unas que quieren liberar información y otras que no quieren liberar información. Y entonces ahí es donde tenemos un poquito ese tira y afloja. Y bueno, hace la semana pasada que también estuvimos hablando de la congresista Ana Paulina Luna, que se encargaba de una oficina para desclasificar todo tipo de temas, JFK, Robert Kennedy, Martin Luther King y sobre todo el tema OVNI, y parece ser que ya tiene cosas avanzadas, pero no sé hasta qué punto nos darán o bien información o nos empezarán a dar papeles tachados, como se solía hacer hasta no hace mucho. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Al final, muchos prometen que van a hacer desclasificaciones brutales y Mm. cuando lleguen y luego cuando pasa el tiempo, pues te das cuenta que lo que prometían pues no se cumple, ¿no? Y si lo hacen, lo harán a lo mejor con cuentagotas o también lo hacen porque, bueno, pues a lo mejor sí que tienen interés, pero se encuentran con que hay pues estamentos superiores que no son tan visibles, que son los que a lo mejor ralentizan mucho las cosas y son los que al final acaban marcando los tiempos. Pero lo que sí que está claro que lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos viendo si se cumple, que esta manera de ralentizar los pasos no se ajusta mucho a la vía que dicen, pues eso, ¿no? De que tenemos un tiempo o hay un tiempo prefijado para la gran desclasificación. La, Entonces la yo gran ahí sí. revelación. Sí, yo ahí a este ritmo yo creo que no soy muy fan de esa teoría porque no lo acabo de ver, ¿no? Si hubiera visto una llegada a lo mejor de justo de Trump y hubiera visto una explicación, por ejemplo, con los drones que ha ocurrido, pero ese cambio de tercio de 180 grados tan Mm. raro, ya eso me hace dudar mucho de por dónde vamos a ir los próximos meses, ¿eh? Sí, lamentablemente sí es así. Y yo, a pesar de que la fecha esta va un poco bailando entre el 2025, bueno, primero se dijo 2030, luego 2035, luego se rebajó el 27, 2027 y ahora estaba bastante, se escuchaba bastante el 2025. Pero, a ver, yo entiendo que para los que necesitamos pruebas esto puede resultar un poco duro, ¿no? Puede resultar un poco largo y es un poco predicar en el desierto, ¿no? Pero yo sigo pensando que el hecho de que se esté hablando con esta normalidad y de que entidades como el FBI, el Pentágono, ahora ya la NASA ya no, pero
estén estudiando el tema de la ufología y que se esté preocupando, pues y que no solamente se esté preocupando por ello, sino que se hable de ello, que yo creo que es importante, porque para empezar a desclasificar estas cosas, lo primero que se tiene que hacer es hablar de ello y hacerlo un poco cotidiano, ¿no? Normalizarlo y que no nos venga un poco como nos podría venir de nuevo si pues, empezaran a hablar de repente no sé, de vidas extraterrestres o vidas no humanas, de lo que sea, porque en teorías hay muchas para eso, pero yo creo que eso es un inicio, es un inicio y claro, y después de 80 años de estar engañando a todo el personal, sobre todo al personal de Estados Unidos, porque se ha invertido muchísimo dinero en investigaciones que luego decían que no hacían, todo tipo de proyectos. Claro, yo creo que es, decirlo así, sin anestesia ni nada, tiene que ser muy duro. Por lo tanto, para dar un poco de calma y poco a poco ir soltando información, yo creo que es lo que podrían estar haciendo y espero que estén haciendo, porque insisto, entiendo que puede ser llegar a ser traumático para muchas personas que de golpe y repente pues te digan que hay una realidad más allá de la nuestra, ¿no? Pero, claro, creo y estoy seguro de que las cosas van un poco ahí lentas y avanzando muy lentamente, pero también entiendo a los que quieren pruebas y quieren tener cosas en la mano ya. Y creo que, claro, genera un poco de frustración todo esto. Bueno, eso dijo también Luna, ¿no? Que quería pruebas. Ya menos, Mm, menos personas claro, hablando y más pruebas. Entonces yo creo que claro. eso, sí, eso también es una buena vía, ¿no? El que esta persona pues empiece ya a exigir pruebas y menos gente que vaya a dar testimonio. Entonces yo creo que a lo mejor esa presión va a hacer que a lo mejor haya gente que diga, oye, pues mira, que hay que presentar algo más porque con esto de dar un testimonio se queda corto y ya nos están exigiendo algo más. Nos están pidiendo un paso más si queremos seguir haciendo esta desclasificación. Yo creo que es una buena manera también de meter presión para que, bueno, pues estas personas que tendrán algo o que puedan tener algo, pues se animen de verdad a dar un pasito ya y sacarlo a la luz y que por lo menos, bueno, que con todo sea el primero, yo creo que habrá la lata y yo creo que la gente va a ir detrás. Yo entiendo, ¿eh? O sea, el problema va a ser la primera persona que se atreva a dar el paso y a mostrar algo que en teoría no deba. Luego yo creo que se sumará más gente al carro, yo creo. Y yo también lo espero. Yo creo que va a ser un poco así. Insisto que yo creo que va a ser un goteo constante, bueno, y de hecho lo está siendo, porque hemos empezado el año 2025, que estamos en febrero, ¿eh? Estamos a mediados de febrero, quizá un poco, bueno, a mediados, no, un poquito más de mediados, pero la cantidad de noticias que ha habido hasta a día de hoy, yo creo que ha sido brutal en este 2025. Y si lo comparamos, pues mira, de 2016, antes de 2016, que fue cuando se empezó a hablar de todo esto, fíjate que hablando de 2016 se me había a la mente otra frenada en seco que ha habido, que fue con el famoso vídeo del GoFast, que era un vehículo que, según se dice, rondaría los 70.000 kilómetros por hora, pues ahora nos han dicho que es un pájaro o un zángano que se había colado ahí, ¿no? Lo que es, sí, hablan del paralaje, del fenómeno del paralaje para explicar el por qué parece que vaya a tanta velocidad, pero se les ha olvidado un pequeño detalle, se les ha olvidado que había el portaaviones también lo detectó y el radar confirmaba esa velocidad, pero ese dato no lo han dado, solo han dado unos pocos datos que te pueden hacer creer el tema ese del paralaje. Por lo tanto, a pesar de que se está hablando, es verdad que hay frenazos en seco, hay recogidas de cable y no sé hasta dónde vamos a llegar, Dani, pero yo sigo esperanzado de que pues, tienen que decirlo, porque yo creo que ya ha llegado un momento, sobre todo ahora que se ha democratizado tanto las salidas al espacio, que ya prácticamente todos los países tienen sondas en la Luna, en Marte. Yo creo que finalmente pues se tiene que soltar información porque es algo que con el tiempo va a ser totalmente imposible de negar ya. No, y sobre todo que otros países también se sumen a esto, ¿no? Porque al final parece que solamente parece que tiene el poder Estados Unidos
de contar y hablar de este tipo de cosas y se nos olvida que hay más países en el mundo y que creo que no creo que sean los únicos que tengan que tener la capacidad de decir cuándo y cómo se tiene que contar una noticia, ¿no? Entiendo, ¿no? Yo creo que si no es Estados Unidos el que mueva pieza, pues como decían muchas veces, ¿no? Con esa típica frase que decían que si Rusia presionaba, que si no lo contaba Estados Unidos iban a contar ellos, eso es otra milonga también bastante grande, porque bueno, ha tenido muchas ocasiones para haber contado algo y creo que eso también, si los Estados Unidos son opacos, Rusia no se queda atrás e incluso es muchísimo más. Y si ya nos vamos a China y demás, pues Mm. la última oleada que hemos visto que comentabas era en Japón y bueno, pues también ha costado mucho también sacar imágenes Ah, sí, sí, y he dicho China, ¿verdad? sí, es Sí, en sí, Japón. era Pues si hubiera Japón, sí, sido sí, China, es incluso hubiera verdad. sido más difícil y nos hubiéramos enterado. Por eso Es digo verdad, que es al verdad. final Me equivoco. la opacidad es brutal en todos, que siempre lo centramos en un único país. Pero yo creo que tienen que algún otro país también dar un paso al frente y decir, oye, esto es del mundo, no solamente de un país, ¿no? Sí. Yo creo que China tiene mucho que decir ahí, porque además estamos hablando de inteligencias artificiales y está también ese problema que hay con las inteligencias artificiales, esa guerra que tienen entre Estados Unidos y China, que también tiene, yo creo que también debe tener algo que ver, porque, más que nada porque fíjate que es que rápido se desmintió que la inteligencia artificial china fuera tan efectiva como la americana. Y ahora que precisamente Trump está metiendo mucho dinero y está metiendo mucho énfasis en la inteligencia artificial, porque me imagino que querrá dominar como siempre quieren dominarlo todos los americanos. Sin embargo, China parece que está ahí y cuando los Estados Unidos empiezan a desprestigiar a los chinos, no sé, a mí me suena un poco como una guerra ahí fría entre ellos en ese sentido y que posiblemente ahí también se esté cociendo algo. Sí, sí, al final la guerra comercial que tienen de China y Estados Unidos ha sido siempre así, ¿no? Tecnológicamente hablando, siempre ha sido, saco una cosa, incluso a veces es humo lo que sacan, que no es la primera vez que China sacaba algo anunciado y luego resulta que no era para tanto, o como le ha pasado también a Estados Unidos, como con Elon Musk, ¿no? Con esos robots que Mm, parecía que hacían cosas maravillosas y luego se supo que algunos estaban controlados por una sí, persona, ¿no? Que no eran inteligencias artificiales. O sea, quiero decir que esas bombas de humo y de intentar de alguna manera pues amedrentar a los rivales para decir, oye, mira, por dónde estamos aquí, es una manera también de, bueno, de una guerra psicológica entre los países para meterse presión. Yo creo que eso es algo que llevan haciendo siempre y son los mismos los dos países bueno, que parten el bacalao tecnológicamente, ¿no? Y Estados Unidos quiere intentar tener la supremacía de la inteligencia artificial porque considera que ahí está el futuro incluso de las propias energías, ¿no? Sistemas energéticos que puedan pasar por la creación de una fuente de energía a través también de usar estas inteligencias artificiales que le abran puerta a ser menos dependientes de otros países. Y bueno, al final esto es una carrera, ¿no? Igual que Europa está ahí divagando entre no sabe dónde tirar, está más perdida que, en fin. Y sin embargo, China está pues apostando mucho por la tecnología y Estados Unidos ha dicho, pues también vamos a aportar mucho en tecnología, mucho dinero y al final yo creo que son países que competitivamente están enfrentados y que si saben algo, yo creo que también va a costar mucho que si alguno que cuente algo le vaya a repercutir a su avance tecnológico, no lo va a hacer posiblemente, porque a lo mejor si eso que están manejando les está sirviendo para avanzar tecnológicamente más rápido y eso si lo sacan les va a hacer decir, oye, mira, mis cartas las dejo todas aquí expuestas, sabéis lo que tenemos. No, yo creo que por desgracia, el ser humano no piensa tanto con el altruismo y con el avance de la humanidad, sino que piensa más en sacar un rédito a lo que se supone que deben de estar investigando, que en teoría, por lo que dicen los testigos, es lo que hacen, ¿no? Coger esos objetos, sacar todo el partido que puedan para sus fines tecnológicos y militares. O sea, quiero decir que al final, pues seguimos siendo esclavos de los mm. poderes más grandes que dominan el mundo. Sí, yo, mira, para concluir ya, lo que sí te digo, y eso creo estar en lo cierto, algo se está moviendo. No sabemos exactamente qué es lo que se está moviendo, pero algo se está moviendo en la sociedad, sobre todo en los políticos y en mucha parte científica.
y eso para mí, de momento, es importante. Sí, te iba a decir que lo que se mueve es un pedrolo enorme que igual nos da en el 2030 y pico, ¿no? Bueno, no sé yo, no sé yo, porque es que ya ha habido tantos, el Apophis, no estaba también el Apophis ahí, también era otro candidato, no sé, yo creo que ahí, Sí, bueno, también es no, verdad que por probabilidad en algún momento tendrá que caer alguno. O sea, quiero decir sí, que, bueno, esto es una ruleta sí, rusa. sí, sí, pero bueno, llevamos bueno, llevamos bastantes años que haya caído algo, De Tunguska, el algo más así, gordo, sí. posiblemente. Bueno, fíjate el de Bueno, Rusia que es que cayó, ¿eh? tampoco Ojo. sabemos qué es lo que era en Tunguska. Sí, pero fíjate, el que cayó en Rusia sí que fue, es que fue un meteorito que la que lió y fue una cosa Ya, pequeña, ¿eh? O sea, pero fíjate la que lió. O sea, quiero decir claro, que al claro. final eso Sí, no, también no, claro. nos hace ver lo indefensos que Es, estamos en el universo, ¿eh? es que estamos hablando de meteoritos de cierto tamaño como para hacer daño, ¿no? Sí, Dicen que, no recuerdo la medida, pero dijeron que si caía, pues tendría el poder suficiente para destruir es una ciudad entera, sí. una ciudad entera. Pero bueno, yo creo un 3%, no sé si considerarlo mucho, pero bueno, Queda mucho todavía, ¿no? sí queda mucho Pero y fíjate que el 2030 se nos junta todo, ¿eh? sí, sí, te vamos a tener trabajo en 2030. O no, nunca se O no, sabe. o no, no. Bueno, esperemos que sí. Bueno, nada, lo que decía, lo dejamos aquí ya, que hoy nos hemos extendido un poquito Ah, más. bien, mejor. Y bueno, seguidnos en redes, darnos like y sobre todo seguir a Dani a ver si empieza a tener más Sí, para unos, poder poner la cámara, para hombre. poder poner la cámara, porque si, Estoy aquí a mirando la ver, inopia mientras al hablo. menos que nos veamos las caras aquí. Bueno, Correcto. y si tenéis algún tema que os gusta que os interesaría que habláramos, oye, dejádnoslo en los comentarios que nosotros encantados lo preparamos y la semana que viene lo tratamos. Si te parece, Dani. Eso es, sí, cuanto más participen, casi que mejor. ¿Vale? Pues si hay algún tema, insisto, que os guste, siempre hablando de misterio y conspiraciones, pues nos lo decís y nosotros pues hablaremos sobre eso. Lo dicho, nos despedimos ya hasta la semana que viene y bueno, ha sido un placer, Dani, y hasta prontito. Pues un placer, cuidaos. Venga, Un adiós. abrazo. Chao, Adiós, chao. adiós.